Comenzó una nueva temporada para los jugadores de la selección bicampeona de América y campeona del mundo, y algunos de ellos tuvieron que cambiar de club. Algunos dieron el salto hacia un equipo más importante, otros dieron un paso hacia atrás y otros se mantuvieron en un nivel más o menos similar al que estaba. Vamos a repasar caso por caso cada jugador. Fue un mercado bastante movido para los jugadores de la selección argentina, con algunos movimientos inesperados, otros un poco más previsibles y creo que la gran mayoría cuestiones que refieren a la lógica del mercado y las necesidades de los clubes en el momento. El primer caso por el que vamos a empezar, el más resonante de todos y del que ya hemos hablado en el canal, es el del Julián Álvarez al Atlético Madrid. La operación se terminó cerrando en 75 millones fijos más otros 20 en variables que seguramente que si a Julián le termina yendo bien en el Atlético de Madrid se terminarán abonando en las cuentas del Manchester City. Como ya lo hemos hablado en el otro video, me parece que Julián Álvarez necesitaba salir del Manchester City porque si bien es uno de los mejores equipos del mundo, si no es el mejor, pega en el palo, lo que buscaba Julián era titularidad, era protagonismo, era sentirse un jugador importante. Y en el Manchester City lo tenía esporádicamente, porque cuando se lesionó Haaland, Julián pasó a ser el 9 titular y un jugador muy importante en el equipo. Cuando no estaba De Bruyne, el que jugaba de media punta y lo hacía muy bien era Julián. Pero creo que todos éramos conscientes, y él el primero, de que con todos los jugadores del Manchester City sanos, ya sea Haaland, De Bruyne, Foden, Grealish, él iba a tener un rol secundario en el equipo y me parece que eso no es lo que él quiere en este momento de su carrera. ¿Cuáles eran los clubes que le ofrecían una alternativa a esto? Uno, el Atlético de Madrid; dos, el Paris Saint-Germain. Se terminó decidiendo por el club español y hoy en día está a las órdenes del Cholo Simeone. Ya con dos fechas jugadas, a Julián le ha tocado ingresar desde el banco en el primer partido y ya fue titular en el segundo. El equipo cosechó 4 puntos sobre 6 posibles y seguramente es uno de los grandes candidatos para pelearle el título al Real Madrid. El segundo jugador del que vamos a hacer un repaso sobre cómo se movió en este mercado de pases es Nicolás González, un futbolista que fue bastante resistido por la hinchada argentina cuando se supo que iba a ir a la Copa América y que no iba a ir gente como por ejemplo Paulo Dybala, pero sobre la marcha y con buenos rendimientos en la Copa se terminó ganando el cariño de la gran mayoría de los hinchas. Tuvo grandes rendimientos en la Fiorentina, lo cual le dio la posibilidad de que un club gigante de Italia como lo es la Juventus se fije en él y ponga 38 millones de euros para llevárselo. En su carrera es el paso más importante sin lugar a dudas, va a ser la primera vez que juegue en un equipo grande de Europa y va a tener la posibilidad de jugar la Champions, de pelear la Liga y de ser un jugador que forme parte de la élite del fútbol europeo. Una de las grandes esperanzas del fútbol argentino en los próximos años es Matías Soulé, un jugador que era pertenencia de la Juventus, pero que nunca tuvo los minutos que esperaba ahí y fue cedido al Frosinone, un equipo chico de Italia, en el cual fue la gran figura la temporada pasada, y eso le valió la posibilidad de que un equipo como la Roma lo compre en un monto cercano a los 26 millones de euros. Va a ser compañero de Leandro Paredes y Paulo Dybala en un equipo que está muy bien armado y que seguramente este año de qué hablar, más allá de que ya estamos en la segunda fecha de la Serie A y al equipo todavía no le ha tocado ganar, pero si miramos nombre por nombre el plantel, la verdad que Soulé fue a parar a un gran equipo con un técnico muy identificado con el club, como lo es De Rossi, y seguramente tenga como prioridad pelear como mínimo una clasificación a la próxima Champions League. Otro de los jugadores argentinos que se suma a un proyecto muy ambicioso para competirle a los grandes del país es Jerónimo Rulli, que es nuevo arquero del Olympique de Marsella, que este año se armó como para competirle de igual a igual al Paris Saint-Germain en la liga francesa y que con otros argentinos buscará darle un salto de calidad al equipo, no solo para ganar la Ligue 1 o pelearla, sino también para competir en competencias europeas. Rulli viene de ser uno de los tres mayores que fue a los Juegos Olímpicos con la selección argentina, no tuvo un gran rendimiento, tampoco fue de los puntos más flojos, pero es un jugador que Scaloni ya demostró que lo tiene muy en consideración y que este año se va a sumar a un proyecto con un técnico muy interesante como lo es de Servi, que ya el año pasado en el Brighton ha hecho grandes cosas, así que a estar atentos al futuro de Jerónimo Rulli.
El próximo caso tiene que ver con los dos primeros campeones del mundo que vuelven a jugar al fútbol argentino. Estoy hablando de Germán Petzela y del Huevo Acuña, ambos van a jugar en River. Petzela en la selección siempre es una de las primeras alternativas para cuando no están ni el Cuti Romero, ni Otamendi, ni Lisandro Martínez, y el Huevo Acuña casi siempre ha peleado el puesto de igual a igual con Nico Tagliafico, aunque en el último tiempo lo ha perdido contra el jugador del Olympique de Lyon. En cuanto a la situación de sus clubes, Germán Petzela era de los mejores defensores centrales del fútbol español, no lo digo yo, lo dicen los propios hinchas del Betis e incluso periodistas españoles han lamentado bastante la partida de Germán Petzela hacia el fútbol argentino, sobre todo teniendo en cuenta el precio que pagó River. Son 4,5 millones de euros, que era la cláusula de rescisión que tenía Petzela. Termina pagando un jugador de mucha solvencia, muy seguro en el fondo, por un precio bastante bajo. Y con el Huevo Acuña la situación es un poco distinta porque no le estaba yendo de la mejor manera en el Sevilla, además de que el club andaluz es un club que está bastante endeudado, que no le fue bien en los últimos años y que necesitaba deshacerse de salarios altos, y en ese sentido River tuvo que poner una cifra cercana a los 2 millones de euros y se terminó llevando dos campeones del mundo, dos jugadores muy buenos, y bueno, eso lleva a que River sea de los grandes candidatos para ser campeón de la Copa Libertadores. Y otro jugador que al igual que Petzela tiene como factor común en su carrera su paso por River y su paso por el Betis es Guido Rodríguez, que ahora va a llegar en condición de libre al West Ham de Inglaterra. Un salto muy importante en su carrera, teniendo en cuenta que el West Ham es un equipo que pertenece a la Premier League, que para mí y para la gran mayoría es la liga más competitiva del mundo, y no llega a un club cualquiera. Si bien el West Ham no es parte de los 6 más grandes del fútbol inglés, es un equipo que este año se ha armado como para pelear por un puesto europeo, ya sea Conference League, Europa League, y quién te dice que no den la sorpresa y se metan entre los 4 primeros como lo hizo el año pasado el Aston Villa. Musso es otro de los jugadores argentinos que se suma al Atlético Madrid. Él se suma a préstamo con una opción de compra de 7 millones si cumple con algunos objetivos, pero llega para ser suplente de Jan Oblak y en algún caso pelearle el puesto en la Copa del Rey o en algunos partidos de liga en el que el Cholo busque rotación. Pero la verdad que no va a ser igual de importante que lo era en el Atalanta. Más allá de que en el Atalanta fue titular en toda la Europa League, en la cual el equipo salió campeón, pero en la liga iba rotando minutos con el otro arquero y eso a Musso no le terminaba de convencer, y es por eso que terminó tomando la decisión de ir a un equipo mucho más importante como el Atlético Madrid y tratar de buscarse un lugar en el 11 titular del colchonero en algún momento en el que Oblak no esté de la mejor manera en cuanto a nivel, en cuanto a lo físico, o ganárselo en la cancha cuando le toque en un partido, por ejemplo, de Copa del Rey. Otra de las grandes esperanzas a futuro de la selección argentina, al igual que Matías Oblé, es Valentín Carboni, que es perteneciente al Inter, que la última temporada estuvo cedido en el Monza y esta vez también va a estar cedido, pero esta vez en un equipo mucho más importante como lo es el Olympique de Marsella. Va a ser compañero de Jerónimo Rulli por un lado, que también llega a este mercado de pases, y de Leonardo Valerdi, el ex Boca, que también está jugando en el club francés. Hablé de esperanza futuro, pero la verdad que ya es presente porque es campeón de América. Fue una de las grandes sorpresas, una de las grandes apuestas, mejor dicho, de Scaloni en la última Copa América. Lo terminó jugando pocos minutos, pero cuando entró jugó y lo hizo muy bien. Así que es otro de los que se suma a este proyecto muy ambicioso que tiene el Marsella y que busca arrebatarle el título de Francia al Paris Saint-Germain. Valentín Barco es un jugador que no ha tenido demasiadas oportunidades en la selección argentina, pero que sí ha tenido varias convocatorias y que se nota que a Scaloni le gusta mucho y lo tiene muy considerado para el futuro. Es un jugador de las inferiores de Boca que se desarrolló ahí y la verdad que lo hizo muy bien en el fútbol argentino. De ahí lo compró directamente el Brighton de Inglaterra, un equipo que se caracteriza por potenciar a los jugadores jóvenes y después venderlos mucho más caros. Pero ni bien llegó al club inglés, el técnico le dijo que no lo iba a tener demasiado en cuenta, no tuvo muchos minutos, finalmente terminó jugando un poco por lesiones que hubo en la banda izquierda en el equipo de las Águilas, pero este año llegó otro entrenador y también le dijo a Barco que no lo iba a tener en cuenta, y es por eso que sale cedido a un equipo como el Sevilla. Y mi análisis es que a Barco le pega mucho más la Liga Española que la Premier League, porque la Premier es mucho más física y me parece que en la Liga se valora mucho más un jugador técnico como lo es Valentín Barco.
Otro con un caso muy parecido, que no ha tenido tantos minutos en la selección, que también pertenece al Brighton y que también salió a préstamo, es Facundo Buonanotte, el ex Rosario Central, que fue cedido a la misma liga, fue cedido a la Premier, al Leicester más precisamente, un equipo que este año seguramente va a pelear el descenso, no solo por la calidad de plantel que tiene, sino porque se espera que al equipo se le deduzcan puntos por el fair play financiero, pero poco le importa esto a Facundo Buonanotte, que se va a ir ahí seguido un año, va a jugar en un equipo de Premier League y yo creo que va a ser titular indiscutido en todos los partidos que pueda. Es una gran oportunidad para él de demostrar que tiene la capacidad suficiente para liderar a un equipo, para liderar el ataque de un equipo de Premier League y vamos a ver cómo le termina yendo al equipo en la Premier. Y por último, dos jugadores que todavía no se fueron de sus clubes, pero que se espera que en los próximos días se pueda concretar alguna transacción, son por un lado Gonzalo Montiel y por el otro Giovanni Lo Celso. Son dos jugadores que en algún momento sonaron para volver a jugar en el fútbol argentino, más precisamente al River de Gallardo, pero finalmente son dos posibilidades que se terminaron diluyendo. Primero que nada, Giovanni Lo Celso expresó que quiere seguir buscando oportunidades en el fútbol europeo y a mi modo de ver las cosas tiene calidad suficiente para jugar en clubes hasta importantes de las grandes ligas. Y Gonzalo Montiel, que en las últimas temporadas no le fue bien a nivel clubes, estuvo en el Sevilla, que es el dueño de su pase, estuvo a préstamo en el Nottingham Forest y no terminó de explotar su calidad. Así que bueno, vamos a estar atentos los próximos días porque el mercado todavía no ha cerrado y seguramente estos jugadores no jueguen en los clubes en los que están ahora, sino que terminen desplegando su fútbol en otro lado. En líneas generales yo creo que termina siendo un buen mercado de pases para los jugadores argentinos y viéndolo desde nuestro lado para la selección argentina, porque obviamente directa o indirectamente afecta cómo le vaya a los jugadores en los clubes y es por eso que me parece un mercado bastante bueno. Lo más importante, obviamente, el pase de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, pero lo segundo más importante es un no fichaje, un no refuerzo que tiene que ver con lo de Paulo Dybala. Recordemos que Dybala estuvo a nada de jugar en el fútbol árabe y dejar la Roma. Y en las últimas horas Dybala terminó rechazando esa oferta y me parece que Scaloni vio eso y lo terminó recompensando con una convocatoria a la próxima doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Y en relación a eso, algo que para mí es de lamentar es el pase de X Fernández al fútbol catarí. Obviamente yo no me puedo meter en las decisiones personales de los jugadores, pero no voy a negar que como hincha del fútbol argentino me hubiese gustado que X o se quede a jugar en Boca, o pase a un equipo de Brasil, o pase a un equipo de Europa. Porque yo aquí lo veía en un futuro con la camiseta de la selección argentina, siendo un jugador bastante importante. Hoy en día creo que es bastante obvio que la liga catarí es de un nivel muy inferior al del fútbol europeo, también del fútbol argentino, del fútbol brasilero y de la gran mayoría de ligas más o menos decentes. Si bien no descarto que tenga algunas convocatorias y que lo haga bien y que él pueda tener nivel de selección, pero difícilmente sea sostenible en el tiempo y la verdad que si no sale rápido de esa liga, no lo veo a X Fernández jugando regularmente en la selección argentina. Esperemos que me equivoque, que lo pueda hacer y lo haga bien, pero la verdad lo veo muy difícil. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete.